Si eres diabético y el hormigueo en tus pies desapareció, no siempre es una buena noticia. En muchos casos, es una señal de que algo empeoró. Porque cuando deja de hormiguear, a veces no es que el nervio esté mejor, sino que ya dejó de enviar señales. Y la diabetes suele avanzar exactamente así, en silencio. Como médico, hay una frase que escucho más seguido de lo que debería. Doctor, ya no siento el hormigueo. Creo que mejoré. Y cada vez que alguien me dice eso, sé que estamos frente a uno de los errores más peligrosos en diabetes. Porque cuando el hormigueo desaparece, muchos sienten alivio, tranquilidad, incluso orgullo. Pero la verdad es otra. El hormigueo no siempre se va porque el problema se resolvió. Muchas veces se va porque el nervio ya no logra avisar. Recuerdo a un paciente que llegó a consulta convencido de que estaba mejor. Meses atrás sentía pinchazos constantes en los pies, incómodos, insoportables por momentos. Luego, un día, dejaron de aparecer. No hubo dolor. No hubo señales dramáticas. Solo silencio. Él lo interpretó como una buena noticia. Yo, en cambio, supe que algo había cambiado para peor. Porque en diabetes, el cuerpo no siempre grita cuando empeora. A veces simplemente deja de hablar. Y ese silencio es lo que más debería preocuparnos. Lo más peligroso de este error es que parece lógico. Si algo deja de molestar, asumimos que mejoró. Así funciona con casi todo en la vida. Pero la diabetes no funciona así. El hormigueo suele ser una de las primeras señales de que el nervio aún está vivo. Irritado, dañado, pero activo. Todavía capaz de enviar mensajes. Cuando ese hormigueo desaparece sin que haya habido un cambio real en el control de la glucosa, no es una victoria. Es una retirada. El nervio deja de transmitir porque ya no puede. Y ese momento pasa desapercibido para la mayoría. No hay dolor que obligue a detenerse. No hay urgencia. No hay alarma evidente. Solo una falsa sensación de estabilidad. He visto pacientes celebrar ese silencio. Antes me molestaba al caminar, ahora nada, me dicen. Y lo dicen con alivio, con una sonrisa. Pero yo miro sus exámenes, miro su historial, miro sus pies. Y sé que lo que desapareció no fue el problema. Fue la advertencia. Porque cuando el hormigueo se va por daño nervioso progresivo, lo siguiente que se pierde no es una molestia. Es información. El cuerpo deja de avisar si algo aprieta demasiado. Si una herida se forma. Si una ampolla aparece. El peligro no es sentir menos. El peligro es no sentir nada. Y creer que eso es estar mejor. Muchos diabéticos no empeoran de golpe. Empeoran en silencio. Mientras siguen con su rutina. Mientras creen que por ahora todo está bien. Y ese es el error. Confundir calma con mejora. Cuando la sensibilidad comienza a apagarse, el cuerpo entra en una fase peligrosa. No porque el daño avance más rápido, sino porque deja de ser evidente. El paciente ya no ajusta el paso. Ya no cambia el zapato. Ya no se detiene a revisar. Porque nada molesta. He visto personas caminar con una pequeña piedra dentro del calzado durante horas. No porque fueran descuidadas, sino porque sus pies ya no les dijeron nada. Y así empiezan los problemas que aparecen de la nada. Una herida que nadie recuerda haberse hecho. Una ampolla que no dolió. Una zona enrojecida que pasó días sin atención. No fue mala suerte. Fue falta de señal. El hormigueo cumplía una función. Incómoda, sí, pero protectora. Avisaba que algo no estaba bien. Que el nervio aún podía quejarse. Cuando desaparece sin explicación clínica clara, lo que suele estar ocurriendo es un deterioro mayor. Por eso siempre lo digo en consulta, incluso cuando incomoda escuchar. Que ya no moleste. No significa que ya no exista. Significa que el daño cambió de etapa. Y aquí ocurre otro error frecuente. Muchos esperan que el dolor vuelva para preocuparse, como si el cuerpo debiera confirmarlo con sufrimiento. Pero en neuropatía diabética, el dolor suele desaparecer antes de que el problema se vuelva serio. Después, cuando vuelve, ya no siempre es reversible. El cuerpo no castiga, advierte. Y cuando deja de advertir, es porque ha perdido la capacidad de hacerlo. En esta etapa, muchos pacientes sienten una falsa sensación de alivio. Doctor, ya no siento ese hormigueo molesto. Antes me incomodaba más. Y lo dicen con una leve sonrisa.
como si algo malo hubiera terminado. Pero para quien conoce el proceso, esa frase enciende una alerta silenciosa, porque el nervio que ya no molesta suele ser el nervio que ya no responde. La diabetes no siempre empeora con dolor. A veces empeora con ausencia. Y esa ausencia engaña. He visto pacientes convencidos de que mejoraron, cuando en realidad entraban en la fase más riesgosa, la de no sentir. Ya no perciben temperatura. No distinguen bien la presión. No notan cuando algo roza de más. El cuerpo sigue expuesto, pero sin defensas. Aquí es donde el daño deja de ser interno y empieza a reflejarse afuera. Pequeñas lesiones que no cicatrizan como antes. Cambios en la piel. Zonas más secas, más frágiles. Nada espectacular. Nada alarmante a simple vista. Por eso pasan semanas. Luego meses. Hasta que un día, alguien dice: «Doctor, esto apareció de repente». Y no es verdad. No apareció de repente. Estuvo creciendo en silencio. El error no fue ignorar una herida grande. El error fue confiar en que, si no dolía, no importaba. La neuropatía no elimina el peligro. Elimina la advertencia. Y cuando una persona diabética pierde esa advertencia, cada paso se vuelve un riesgo invisible. Por eso insisto tanto en algo que parece exagerado, hasta que deja de serlo. Revisar los pies no es paranoia. Es prevención pura. Porque el día que el cuerpo deja de avisar, la responsabilidad pasa a los ojos y a la conciencia. Hay un punto en el que muchos pacientes hacen una pregunta clave, aunque casi siempre llega tarde. «Doctor, ¿esto se pudo haber evitado?». Y la respuesta nunca es simple, porque no se trata de culpa. Se trata de tiempo. En la mayoría de los casos, el hormigueo fue una oportunidad. Incómoda, persistente, molesta, pero oportunidad al fin. Una etapa en la que el nervio aún avisaba, en la que el daño podía frenarse, en la que el cuerpo todavía hablaba. Cuando esa sensación desaparece sin un mejor control metabólico real, lo que suele ocurrir es que el daño ya avanzó un nivel más. No siempre se puede revertir, pero muchas veces se puede detener. Ahí entra el verdadero cambio, no el espectacular, no el perfecto, el cambio constante, control más frecuente de la glucosa, no para obsesionarse, sino para entender. Ajustes reales en la alimentación, no castigos, no extremos, movimiento diario, cuidado consciente, revisión sistemática, pequeñas acciones que, hechas a tiempo, marcan una diferencia enorme, porque en neuropatía diabética, no se trata de recuperar lo perdido, sino de proteger lo que aún funciona. Y eso solo ocurre cuando dejamos de interpretar el silencio como una buena noticia. El mayor error no fue el hormigueo, ni siquiera su desaparición. El verdadero error fue asumir que el silencio significaba mejoría. La diabetes no siempre castiga de golpe, no siempre duele, no siempre avisa como esperamos. A veces, simplemente deja de advertir. Y cuando eso ocurre, el cuerpo no se volvió más fuerte, se volvió más vulnerable. Por eso, cuando un paciente me dice que ya no siente lo que antes sentía, no pienso en alivio, pienso en responsabilidad. Porque si el nervio ya no habla, alguien tiene que escuchar de otra forma. Mirar los pies todos los días. No minimizar cambios pequeños. No esperar dolor para actuar. Entender que la ausencia de molestia no es sinónimo de salud. El cuerpo habló primero con hormigueo, luego con silencio. Y la diferencia entre avanzar o detener el daño no está en esperar una señal más fuerte, sino en reconocer que esa señal ya pasó. Si eres diabético y el hormigueo desapareció, no lo tomes como una condena, ni como una falsa tranquilidad. Tómalo como lo que realmente es. Una invitación urgente a cuidar lo que aún funciona. Porque en diabetes, el momento más importante no es cuando aparece el dolor, es cuando todavía estás a tiempo de evitarlo.